interesante. Bueno, miren, ayer renunció Pedro Luis Castellano de la Cesarril, Sí. una posición a la cual para la cual había sido ratificado en mayo del 20 por 5 años, inamovible. Se habían generado algunos ruidos buscando que él renunciara. Este es un caso que se suma a otros, creo que quedan 3 casos similares, cuál es el caso de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y el caso de Procompetencia, donde son designaciones que por ley traspasan o son, digamos, no necesariamente están asociadas a la libre remoción de los presidentes, sino que tienen unos tiempos que deben cumplirse para ser removidos. Hay casos como similares que ha habido renuncias, Proconsumidor, la primera fue el Servicio Nacional de Salud de Chanel Rosa Chupari, que renunciaron en procura de darle paso a las nuevas autoridades en la designación del personal que entendieran. Bueno, ahora lo hace Pedro Luis Castellano, que había estado en la CISARRIL. Lo hace a efectividad el 30 de marzo. Yo sobre esto pienso que estos modelos de leyes que buscan garantizar estabilidad en la dirección de áreas, sobre todo reguladoras, y que deben tener algún tipo de autonomía, son positivos. Y creo que desde el gobierno se ha hecho mal, incluso el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo llegó a pedir la renuncia de esta gente, un acto que para mí es absolutamente contrario al fomento de la fortaleza institucional en un país, llámese como se llame el gobernante o el partido de turno. Hay áreas en las cuales estas leyes se diseñan para eso, para que haya estabilidad, y el tiempo de cambiarlo llega cuando llega la ley. Y en todos estos casos, al presidente de la República le tocará poner un sustituto. Y si mañana él sale del poder en el 24, bueno, pues entonces el que él deje deberá cumplir hasta tanto se cumplan las fechas para las cuales han estado establecidos los tiempos. Yo simplemente en este caso creo que es un gran servidor público, pero Luis Castellano, por lo menos por lo que conozco, sí, entiendo que ha sido una persona de mucho prestigio y que ha ido a aportar a la administración pública. Sí creo, porque aquí hay un caso particular que debo señalar. Castellano fue nombrado originalmente en el 15, por 5 años, y ratificado en el 20. O sea, fue ratificado en mayo del 20, por 5 años más. Creo que el error ahí fue ratificarlo. Pienso que ahí ya a unas elecciones vistas ahí a días, pienso que el presidente Medina debió dejar que le siguiera designar una posición como esa. Dejarlo así, simplemente que ocupara su función mientras fuera designada un sustituto o lo ratificaran. No fue el caso y por eso tal vez entiendo que es de elegancia que Castellano renunciara, porque se iba a pasar los 5 años más completos en un tiempo en el cual fue puesto, digamos, de una forma que no fue la más elegante. Así que por ese caso particular tal vez lo puedo entender, pero deberíamos como sociedad rechazar las presiones que se ejercen sobre superintendentes y áreas que por ley sus incumbentes están designados inamovibles hasta que se cumplan los plazos y que están recibiendo enormes presiones por parte de gente dentro del gobierno. Lo que pasa, Oscar, es que hay un precedente en esos casos que ocurrió cuando el gobierno de Hipólito Mejía en Indotel, yo no sé si usted recuerda, Dani. Claro, con Mariano Germán, todos lo recordamos, y no fue un buen precedente, y posteriormente eso se ha respetado, y fíjese que incluso el presidente Abinader lo está respetando. Sí, sí. Porque a diferencia de la truculencia de Hipólito en su momento, Abinader no ha quitado a esta gente, lo ha dejado, Sí. está generando presiones, que no está bien, pero hay que reconocer que tampoco le ha mandado 2 policías con un decreto para sacarlo de ahí. O sea, y lo que lo han hecho de buena gana. En el caso de Chanel, que el mismo día que se anunció el cambio de gobierno, dijo, yo renuncio. Sí. Pero son cosas que tienen algunos matices. Eso que Freddy señala, la ley 153-98, que es la ley que crea el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, procuraba generar unos cambios en el ordenamiento de las telecomunicaciones que no lo hicieran tan permeable o tan dependiente del presidente de la República, por la importancia que esto tiene, porque no solamente una cuestión estratégica y política, sino es que desde las telecomunicaciones se regulan
uno de los negocios más rentables en los últimos tiempos, que es el negocio de las telecomunicaciones, que necesita estabilidad y que necesita de que no haya tanta discrecionalidad en el manejo de este negocio. Y fue una de las cuestiones que se tomó en cuenta para establecer que el periodo de duración del presidente del Indotel o del Consejo Directivo del Indotel era un periodo de 5 años para procurar justamente que no coincidiera necesariamente con el presidente o el gobierno de turno. Para eso ya conocemos la historia, eso se llevó ante la Suprema Corte de Justicia y se entendió que el presidente de la República era el que designaba a los funcionarios de la administración pública y por ahí anda la sentencia, se sentó jurisprudencia sobre eso y se hizo lo que se hizo. Don Mariano tuvo que irse para su casa, que era el presidente del Indotel entonces, y luego se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia más adelante. Con estos cambios que da la vida, ¿verdad? Usted no sabe nunca dónde termina, dónde comienza. Pero en esto que Oscar está mencionando, con el caso de Pedro Luis Castellano, yo creo que había una obligación, porque eso no se podía dejar acéfalo y podía caer en la ilegalidad de las decisiones que él firmara como presidente de la CISARRIL o como funcionario principal, y había que regular eso rápido. Quizás puede verse como un gesto de indelicadeza por la proximidad ya del cambio de gobierno, estábamos ya en un proceso electoral, pero en los otros casos, básicamente en lo que tiene que ver con pensión, quizás con por competencia usted pudiera decir, Yolanda Martínez, que debe terminar creo que en noviembre, pudo haberse ido si ella hubiese querido y presentar renuncia y no estar en este bailoteo que le han tenido, esta desconsideración, tratando de desconocer el procedimiento que norma esa entidad para designar al director o la directora. En el caso de Ramón Contreras, que está en la Superintendencia de Pensiones, y en el caso de Gabriel Castro, que está en la Superintendencia de Valores, de Mercado de Valores, también hay cuestiones de imagen que cuidar, porque el país no puede darse el lujo, por ejemplo, en el caso de Valores, donde estamos haciendo un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo extraordinario con el asunto de nuevos instrumentos financieros, lo que ha significado la Superintendencia de Valores en los últimos tiempos para garantizar operaciones en el mercado. Es una imagen que no es solo aquí adentro, es una imagen hacia afuera, y lo que el gobierno debe procurar es que aquí se venda y se proyecta una imagen de fortalecimiento institucional donde le digamos al mundo que quiera venir a invertir o a que quiera hacer negocio con República Dominicana, que aquí tenemos una economía y una institución sólida en la que usted puede confiar plenamente. O sea, yo no entiendo, y por eso creo que tiene mucho sentido la observación de Oscar, que desde la consultoría jurídica se esté haciendo ese tipo de planteamiento. Se conoce que el gobierno quiere esas posiciones, incluso se ha mencionado que en el caso concreto de la Superintendencia de Valores es una posición que está reservada para Alberto Atala. Eso se conoce, incluso se conoce la opinión que han exteriorizado sobre ese particular representante de la banca y gente que tiene muchos intereses en el negocio financiero. Hay opiniones sobre eso. Pero bueno, ¿qué cosa pasa? El gobierno puede resolver esos casos porque tengo entendido incluso que se han reunido con algunos de estos funcionarios y que hay un pedido que estos funcionarios han hecho, que es el siguiente. Bueno, la ley establece el procedimiento para sacarnos. Si nos sacan de aquí, hay unos derechos a los que nosotros no podemos renunciar y el gobierno tendría que ser garante de esos derechos. Eso es una salida honorable, porque quien tenga 20 o 25 años en la administración pública también, porque es muy cómodo plantear renuncie y váyase, que el gobierno es nuevo. No, pero yo tengo 20 años, 25 años en la administración pública, a menos que le quieran pedir a Ramón Contreras o a Gabriel Castro que vayan y se encuentren frente al Palacio, ¿verdad? Que sería un espectáculo muy feo. Muy feo. Sería un espectáculo muy feo. Gabriel Castro en cuero frente al Palacio. Y Ramón peor Contreras, todavía. Y Ramón peor. Somos colegas Sí. de gordo. De manera que yo creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, y esto lo digo con toda la seriedad. Claro. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Nosotros vivimos tratando de defender el Estado de Derecho, y la República Dominicana debe dar muestras permanentes de que es un país que procura la institucionalidad, porque la institucionalidad nada más es bueno cuando se la pedimos al otro, ¿verdad? No, en todo tiempo, en todo momento tenemos que fortalecer la institucionalidad, y la institucionalidad es eso, respetar lo que la ley manda.
creo que es un pedido que se estaba haciendo de manera inadecuada, porque da la impresión de que esta gente quiere asirse a un puesto, y no necesariamente se trata de eso. Tenemos que cuidar la imagen del país. También debemos de respetar la memoria, pienso yo, de quienes lucharon para que este ambiente de libertades y de institucionalidad que tenemos hoy, que se ha construido, que no llegó a partir del 16 de agosto del año pasado, con la instalación del gobierno. No, es un proceso en el que cada uno de los gobiernos que hemos tenido, con los presidentes que hemos tenido, de los partidos que han gobernado, y muchos sacrificios, hay que respetar también la memoria de quienes contribuyeron a que eso fuera posible, que tuvieron que pagar con cárcel, que tuvieron que pagar con el exilio. Entonces yo al señor Pedro Luis Castellano, yo no sé qué tanta presión pudieran haberle colocado, o cuál es el miedo, o cuál fue su decisión, si él está enfermo, no sé, cuál fue la real causa de por qué él abandone esa posición, porque es una cuestión de fortalecimiento institucional, y si lo estaban presionando o cualquier situación pudiera dirimirse esos asuntos a nivel de tribunales que tenemos, como Tribunal Superior Administrativo o Tribunal el Constitucional, todas las cosas que tenemos para definir las cuestiones que tienen que ver con ejercicio de poder. Me parece que eso no contribuye mucho, ni del que se va de parte, ni el que está presionando. Hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. No, pero Luis Castellano esta campañita le hicieron con el sueldo. Yo supongo que Jesús Ferrer Iglesias, que queda para allá, van a dar lo mismo, ¿verdad?